Empezamos ya. Hola, Pía. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Estamos aguardando unos minutos porque la gente sigue ingresando. Así que si nos tienen un ratito de paciencia, empezaremos y 35. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, doctora, lo que usted necesite. No, pero no salí. La Pía, pues. No, pero vos no. Sí. Usted no está Si con... pueden silenciar los micrófonos, les agradecemos. Bueno, Así ya. tenemos un orden en la sala. Bueno, muy buenas tardes. Somos alrededor de 100 personas de la comunidad UCASAL participando en este ciclo de webinars, Familia Sé lo que eres. Es un espacio generado desde el Instituto de la Familia y la Vida. Nos acompañaba la Dirección de Recursos Humanos, que nos proporciona la posibilidad de poder pensar en familia sobre aquello que más nos importa, que son nuestros vínculos familiares. Este ciclo de webinar de Familia Sé lo que eres se enmarca en el mes de mayo, precisamente para celebrar lo que es la familia. En esta oportunidad nos acompaña José Randler. José, buenas tardes. Buenas tardes, hola Pía. Hola a todos, ¿cómo les va? Muchas gracias, José, por acompañarnos. Creo que este ciclo y este segundo webinar en particular lleva tu nombre. ¿Ah? Te voy a presentar a la comunidad UCASAL. José es licenciado en Ciencias para la Familia, es orientador familiar, es profesor titular de Familia y Escuela, Ética y Bioética, es consultor matrimonial y familiar, además de familiólogo y educador, es experto en pedagogía familiar, es padre de familia y se caracteriza por su calidad humana, además de defender los valores que hacen y que sostienen a la primera comunidad natural que es la familia. José, en esta oportunidad nosotros queremos reflexionar sobre la familia y su relación con el trabajo, ¿sí? Sabemos que la familia es el lugar desde donde se proyecta la persona, el trabajo es el espacio que nos permite desarrollarnos, desarrollar nuestra propia vocación. ¿Cómo hacemos para conciliar ambas dimensiones? Bueno, te agradecemos esta tarde, te agradecemos cómo nos puedes iluminar en este momento. Bueno, primero que nada voy a poner el cronómetro porque si no me puedo pasar, pero vamos a poner. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la presentación y gracias por la paciencia a estas horas de la siesta para poder escuchar esto. Yo cuando me propuso Pía hablar de esto, yo pensaba cómo encararlo y cómo tomarlo, ¿no? Entonces se me ocurrió un título que quizás puede significar mucho, ¿no? Lo titulé Memoria Doméstica. Y ahora veremos por qué. Sobre todo, vayamos entrando, vamos a ver por qué motivo se me ocurrió esto de memoria doméstica. Hay un estudio que es quizás, bueno, es el más largo que se ha hecho en la historia, en la historia de la investigación y sobre todo en este tipo de temas, que es el estudio que fue sobre la felicidad humana que hicieron en Harvard y que se llama The Good Life, que hicieron Waldinger y Schultz, y encontraron que la fuente o la mejor fuente de felicidad es una red social activa, ¿sí? Es decir, aquellas personas que se centran en sí mismas, ¿sí? No alcanzan los niveles de felicidad esperados, ¿sí? En cambio, cuando la búsqueda personal es centrada en la búsqueda de la felicidad del otro, las posibilidades de alcanzar la felicidad o el estado de plenitud son mayores, ¿no? Tal es así que las personas, esto comillas, ¿no? Las personas más conectadas con la familia, los amigos, su comunidad, son más felices y están físicamente más sanas, ¿sí? Esta afirmación, podemos decir que el lugar donde se ama, ¿sí? Por el solo hecho de ser, que es un amor ontológico, el lugar donde a uno lo valoran por lo que es, o uno valora al otro, donde se cuida, se protege, se hace crecer, se estimula, se acompaña, se sostiene, fomenta el desarrollo de personas más felices o con mayores posibilidades de ser felices y alcanzar una vida plena. Y ese lugar se llama familia, ¿no? Estos autores
de la Universidad de Harvard, sobre 724 personas durante 80 años fueron siguiendo para ver cuáles eran los factores que influían efectivamente en el tema de la felicidad, ¿no? Y las relaciones humanas, interpersonales, todas ellas, ¿no? Ya sea la amistad, el trabajo, el club, entre otras, pero especialmente las familiares, incluso aunque existiesen dificultades, rencores, roces, malos tratos, ¿sí? Hacen más felices a las personas, incluso, y esto lo comparan los autores, a ganarse la lotería. Yo creo que todos los que estamos acá decimos, bueno, tampoco tan exagerado, ¿no? La lotería sería interesante ganársela. Por supuesto que sí, pero nos haría mucho más felices tener un tejido familiar distinto. Por eso Antoine de Saint-Exupéry, en su vuelo nocturno, dice, la calidad de un hombre se mide por la calidad de sus vínculos, ¿no? Y entonces, si nuestra felicidad depende directamente de las relaciones personales, especialmente de las familiares, ¿por qué dedicamos más tiempo a otras actividades, ¿no? ¿Por qué en nuestras prioridades quizá la familia no ocupe un lugar primordial? ¿Por qué existe cada vez un mayor individualismo, donde primero importo yo y después, si hay lugar, yo también, ¿no? ¿Por qué cada vez más jóvenes y adultos prefieren la soltería sin compromiso alguno? No tengo respuesta a esto, lógicamente, pero se me viene a la cabeza lo que decía Miguel Benasayac, que es un autor, es un psiquiatra que es argentino, pero vive en Francia hace mucho tiempo, en un libro que se llama La época de las pasiones tristes. Y él dice que esto él lo encuentra en el origen de la libertad, ¿no? Y él compara, en la antigua Roma, ¿sí? Y el esplendor del derecho romano, los esclavos eran aquellas personas que por derecho no poseían ningún tipo de vínculo, ni con una patria, ni con un origen, ni con una familia, no tenían nombre, ¿no? Y eran simplemente individuos aislados de todo vínculo personal. Y en contrapartida, habiendo ya pasado unos miles de años en el medio, en pleno siglo XXI, muchos individuos consideran que el no poseer vínculos personales es lo que los hace libres. Encontramos acá un alejamiento de toda la responsabilidad social, ¿no? Tanto de modo personal, viviendo su vida, como también en el orden institucional, donde todo aquello que posea ciertas normas o reglas se considera como una cárcel o una prisión. Acá el contrapunto es manifiesto, ¿no? Los esclavos de Roma eran desvinculados de la humanidad, y los libres de nuestro tiempo se autodesvinculan voluntariamente de toda relación que implique compartir una intimidad con otro, ¿no? Y entonces, si nosotros sabemos que la felicidad la da principalmente la calidad de nuestros vínculos, ¿por qué motivo, ¿sí? Cada vez le tenemos más miedo a esto y no nos vinculamos, ¿no? Enrique Rojas plantea cuáles son los elementos de los que la gente se arrepiente mucho más, ¿no? O situaciones. Y veremos acá cómo la felicidad está sujeta a la relación, ¿no? En primer lugar, Enrique Rojas anota que la gente se arrepiente principalmente de haber trabajado demasiado, ¿sí? Como primer arrepentimiento. Segundo arrepentimiento, haberle dado importancia a cosas que realmente no lo merecían. En tercer lugar, no haber sabido disfrutar la vida. Cuarto lugar, no haber sabido ser uno mismo, ¿sí? Muchas veces hacer cosas que otros quieren que yo haga, ¿no? En quinto lugar, no haber tenido o no haber sabido tener respuesta a los grandes interrogantes de la vida. O sea, en el fondo es no haber tenido un trasfondo espiritual, si se quiere, ¿no? Y en sexto lugar, no haberse ocupado suficientemente de la familia. Es decir, se arrepienten de no tener relación alguna. Nosotros sabemos que todos buscamos la felicidad, anhelamos la felicidad, queremos ser felices. Sabemos que la felicidad la dan estas relaciones humanas. Sin embargo, en esta carrera por la felicidad a veces perseguimos imposibles y nos equivocamos muchas veces. Y culpamos a la felicidad, ¿sí? Porque a veces es esquiva, ¿no? Pero en realidad a veces equivocamos ese camino porque estamos buscando otro tipo de felicidad. Hay dos tipos de felicidad, que en realidad esto es una cosa muy antigua, pero que es traída nuevamente por Ryan y Decci, es traída al mundo nuestro, igual que Seligman, ¿no? Que plantean que hay dos tipos de felicidad. Una felicidad que es hedónica, que es pasajera y que está relacionada o asociada al placer, y una felicidad que se llama de plenitud o eudamónica, que está relacionada con
aquellas cosas que realmente le dan sentido a nuestra vida, ¿no? Y esa felicidad es perdurable en el tiempo. Y básicamente esa felicidad eudamónica se podría resumir en la frase vivir bien. O sea, lo que hace que nosotros seamos felices para siempre es el vivir bien. ¿Y qué es vivir bien? ¿Sí? Vivir bien implica tres cosas. La primera de esas es significatividad. La segunda es intimidad. La tercera es virtud. La significatividad se refiere a darle significado o sentido a mi propia vida, ¿sí? Y es vivir con algo para hacer, con un ideal, ¿no? Y es entender que mi sola presencia en este mundo es un don. Eso es la significatividad. Segunda característica, la intimidad, que es la capacidad de buscar relaciones verdaderamente humanas y experimentar las relaciones como un don. Es decir, el otro es un don para mí. O sea, con la significatividad yo soy un don para el otro, con la intimidad el otro es un don para mí. Y en tercer lugar, para poder vivir bien y alcanzar esta felicidad eudamónica, necesito la virtud, que es esa capacidad de aceptar lo que nos pueda suceder, ¿sí? Transformar mi vida, ¿sí? En una cosa mejor, ¿sí? En una mejor vida, ¿no? Y entonces eso va a ir generando en la persona cierta gimnasia para poder vencerse a sí mismo, ser dueño de sí mismo, poder ser un don plenamente para el otro y aceptar verdaderamente al otro. O sea, en realidad, este sentimiento de abundancia o de felicidad eudamónica se enraiza en la posibilidad de ser un don, en la posibilidad del don. Y este don, ¿dónde se aprende a ser don? ¿Dónde se aprende esta felicidad? Esta felicidad se aprende principalmente en la casa, ¿sí? Vimos que el hombre busca ser feliz, que la felicidad está sujeta y condicionada a nuestras relaciones. Y entonces aquí lo primero que pensamos es en la primera sociedad de todas, que nace de la sociedad conyugal, que es la familia, ¿no? Y entonces aquí es donde entra la importancia que tiene el hogar en la felicidad y como experiencia fundacional, ¿sí? Que va a repercutir hondamente en la configuración personal de cada uno. Todos los que estamos acá crecimos en un hogar, ¿sí? De tal o cual características y configuración. Quizás ese hogar no fue el mejor, quizás sí, nuestras experiencias quizás fueron malas, quizás fueron buenas, no importa, pero todos tenemos una memoria colectiva de lo doméstico. Todos tenemos una memoria doméstica. Y en estas relaciones familiares primarias es donde se empieza a gestar la felicidad, la plenitud del hombre. Es decir, en estas íntimas relaciones interpersonales jerárquicas de padres e hijos, fraternas, ¿sí? Asimétricas, porque tengo que aprender a amar de aquellos que me enseñan a amar, o sea, de mis padres, en esas relaciones donde yo aprendo a ser feliz. Esta es mi memoria doméstica. De tal modo que yo soy yo mismo y las relaciones mismas, ¿sí? Así como la música es relación de notas con notas, la pintura de luces y sombras, así el hombre es una relación de relaciones. Y entonces esto va a marcar muchísimo, ¿sí? El propio despliegue personal y va a marcar mi modo de ser personal. Y piensen en estas relaciones, mi primera relación de ser hijo de Dios, segunda relación de ser hijo de unos padres, tercera de ser hermano de alguien, la cuarta de ser miembro de una comunidad, ¿sí? Y en esta categoría va a entrar obviamente el trabajo, aunque primero entra quizás el colegio, ¿no? Pero yo soy miembro de una comunidad. Y esto es lo que va conformando un patrimonio vital, ¿sí? La persona está llamada a formar una familia, la persona tiene una dimensión familiar, así como tiene una inteligencia, voluntad, también tiene una dimensión familiar. Esto lo dice Rocco Buttiglione. El hombre, el ser humano, es un ser familiar, es un ser doméstico, ¿no? Y entonces, donde en ese hogar, en ese lugar doméstico, es donde uno puede vivir la educación, la intimidad, ¿sí? Y la economía, o sea, el conocimiento y el manejo de los bienes materiales. Y ese lugar, que es la casa, ese clima doméstico, va a conformar mi patrimonio vital. ¿Qué forma mi patrimonio vital? Lo forma principalmente mi relación con mi papá y con mi mamá y con mis hermanos.
El papá tiene una función específica en la casa. El papá, por propia naturaleza, es el que separa, el que da seguridad, el que da sostén, el que da protección. Y esto lo empieza a hacer desde el momento de la fecundación, el momento de la singamia, donde el papá aporta el trofoblasto, que es lo que va a conformar la cara fetal de la placenta, va a conformar el cordón umbilical y la bolsa. Y ahí el papá empieza, desde su primer momento biológico, empieza a separar, a dar seguridad, a dar sostén y protección. El papá va a ser el que va a configurar el autoestima inicial, el que va a ayudar en el proyecto biográfico de cada hijo. No vamos a entrar en detalle en esto, pero el papá aporta muchísimas cosas. Y ese papá empieza a conformar el patrimonio vital de ese hijo, pero la madre también va conformando el patrimonio vital de ese hijo, la memoria doméstica de ese hijo. Porque la madre aporta esa nutrición afectiva, ¿sí? Es la que colabora en el amor hacia lo propio, hacia el hogar. La mamá es la que funda el hogar, ¿sí? Y da el equilibrio dinámico del amor en la familia y a la familia y a la vida, ¿no? Y esto, en el plano originario de Dios, ¿sí? Lo primero que Dios creó fue esta familia, este matrimonio. Y le dio un mandato, ¿sí? Que tenían que reproducirse y tenían que cultivar ese jardín. Entonces va en este orden. Las expresiones del don de sí pensadas por Dios es en primer lugar la familia y en segundo lugar la cultura donde entra el trabajo, ¿sí? Y como dice la Gaudium et Spes número 24, dice: el hombre es la única criatura creada por Dios que debe amar a los suyos y se realiza por el don sincero de sí. Así se realiza el hombre, en el don sincero de sí. Volvemos al tema del don, ¿no? Y de esa posibilidad de ser felices. Ahora bien, tanto varones y mujeres aportamos a la cultura, ¿sí?, cosas distintas, pero que al mismo tiempo son de una correspondencia exacta. Ahora, lo primero que aportamos es la familia. Si no hay familia, no puede haber cultura, ¿no? Y entonces, en el mundo que nos toca vivir, ¿sí?, estamos viviendo ciertas revoluciones que son histórico-vitales. La primera de la historia de estas revoluciones, que es la revolución industrial, saca al varón del hogar y empieza la destrucción doméstica. Segunda revolución es la revolución sexual, ¿sí?, saca a la mujer del hogar. Y tercera revolución, que es la que estamos viviendo ahora, que es la revolución digital, saca al niño de su hogar. Entonces, ese ser doméstico que somos nosotros empieza a ser revolucionado en cierto modo y nos saca fuera del hogar, empieza a romperse ese hogar. Y esto se ve principalmente por la cultura en la que vivimos y que a veces nos cuesta ser independientes de esa cultura en la que vivimos. Esa cultura en la que vivimos es superficial, o sea, todo el mundo piensa de modo superficial, o sea, con poca profundidad en el conocimiento, pero también afectivamente somos poco profundos. Eso nos lleva a una sociedad que es líquida, donde el compromiso con el otro nos produce un cierto rechazo. Eso nos va a llevar a un individualismo, donde la autorrealización es mucho más importante que la realización social, ¿no? Pensemos en el matrimonio. El matrimonio pasa a ser una cosa aneja al hombre en esta visión individualista. Entonces, cuando yo algún día quiero tener un hijo, voy y encargo uno, digamos, ¿no? Como sea, como dé lugar, y se olvidan de la función social que tiene el matrimonio como fundante de la familia y de la sociedad. Y por último, esta sociedad es masificada, ¿no? Y lo que hace esta sociedad masificada es que entre todos repartamos la responsabilidad y entonces nadie tiene la culpa. Y es del mundo que nos toca vivir. Y todos vivimos en esa cultura y estamos empapados de algún modo, mayor o menor grado, de todo esto. Y también por ciertos condicionantes que también tiene esta cultura. Principalmente encuentro la neurosis del éxito, ¿sí? Pero todos queremos ser exitosos. ¿Exitosos en qué sentido? ¿En que yo quiero ser más perfecto para ser un don pleno, para poder ayudar a los demás? No, sino que es una neurosis del éxito icónica, que quiero tener una imagen de éxito, ¿no? Y esto también se confunde con la adquisición y el crecimiento. Pensamos que hemos crecido personalmente porque tenemos bienes materiales. Y entonces nuestro termómetro no va a ser nuestra mejora personal, sino nuestra adquisición de bienes, nuestro crecimiento material. Y esto nos va a llevar a una
postura de tener un cierto temor al don. Tenemos miedo de darnos, porque si nos damos tenemos miedo de que vamos a perder algo, a fracasar, ¿no? Y eso nos va a llevar a una amnesia de testimonio ético, donde vamos a tener miedo, ¿sí? O vamos a querer olvidarnos de que tenemos que dar testimonio nosotros también, de ese don que somos. Y esto principalmente se da, ¿sí?, por una intimidad aislante que vivimos, donde pensamos que porque tenemos seguidores en nuestras redes, ¿sí?, tenemos relaciones humanas. Sin embargo, no tenemos relaciones humanas verdaderas y profundas, ¿no? Entonces, usted me va a decir, bueno, ¿y cuándo va a entrar el tema del trabajo acá? ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos quizás introducir, ¿no? El trabajo es un mandato divino, ¿sí?, también, el de cultivar el jardín y el ser dueños de la creación. Sin embargo, el primer mandato es hacia la familia, es el matrimonio. Y entonces, no tenemos que perder de vista que el trabajo no puede ser un fin en sí mismo, como lo es la persona misma, ¿sí? No se puede trabajar para beneficio personal solamente, sino que se tiene que trabajar en vistas al bien común político, principalmente de la comunidad, y al bien común sobrenatural. Y entonces, viendo el trabajo de este modo, yo entiendo que todos tenemos necesidad y tenemos que comer, por supuesto, pero uno tiene que en ese trabajo poder cumplir la misión que Dios le ha encomendado, que le ha encomendado desde el origen. Y cada uno de nosotros tiene dones y talentos que tiene que poner al servicio de este trabajo. Y esto parte de esa concepción mía de ser un don y de ser un don para los demás. Y este don se aprende principalmente en el ámbito doméstico. Y de este modo voy a entender, como decía Saint-Exupéry en Ciudadela, que el centinela es dueño de todo el imperio, ¿sí? Por más que sea un centinela, es dueño de todo el imperio si hace bien lo que tiene que hacer. Así, la madre es dueña de todo el imperio, ¿sí? Así el padre es dueño de todo el imperio. Y entonces, cuando el trabajo empieza a perder el foco y el trabajo se convierte en lo más importante de mi vida, pasa a ser un fin en vez de medio, se acaba absolutamente todo. Y entonces, en función de esto, y estoy en 19 minutos 25 segundos, hay 4 posibles actitudes frente a la vida, ¿no? En primer lugar, una posible actitud es ser vagabundos, ¿sí?, que son personas sin hogar, sin vínculos humanizantes, sin poder ni voluntad en este imperio que yo tengo que transformar. Y si ustedes piensan, no existen vagabundos mujeres, o hay muy pocas vagabundas, ¿sí? La mayoría son vagabundos hombres, porque la mujer tiene un sentido del hogar mucho más profundo que el varón. El varón tiene que aprenderlo, ¿no? Entonces, esta posible actitud de ser un vagabundo, ¿sí?, de personas sin hogar y no darle importancia al hogar y simplemente es hacer un trabajo por hacer un trabajo, o tener casa o no tener casa me da lo mismo, en el fondo nos va metiendo en esta concepción de ser un vagabundo, una persona sin hogar, sin vínculos, con lo cual esa persona es muy difícil que pueda alcanzar la felicidad. Como segunda posible actitud frente a la vida es el de ser nómadas, ¿sí?, que aquí encuentro yo personas que persiguen la perfección, ¿sí?, que nunca llega, y evitan vínculos profundos también, no echan raíces. Son huérfanos de sí mismos, ¿sí? No quieren comprometerse con el imperio, no quieren comprometerse con su vida, ni con sus relaciones, ni con su trabajo. Y van de un lado para otro sin ningún sentido. De estos tenemos muchos hoy, ¿no? Que para mí estas personas que circulan por el mundo viajando no son nómadas, sino que más bien son vagabundos, ¿no? No quieren ningún tipo de raíz. También podemos ser peregrinos como tercera opción, que estos sí tienen un hogar, ¿sí?, que lo dejan buscando otro que es superior o mejor, ¿sí?, o más perfecto, o viajan con intención de algún día volver a esas raíces y a esos vínculos primarios. Incluso pueden viajar para poder o peregrinar para poder descubrir cuáles son esos vínculos primarios. Esto es un poco más temporal y quizás puede ser sobrenatural. Sin embargo, el peregrino también sigue moviéndose, ¿no? Y en cierto modo quizás tampoco pueda echar raíces en muchos lugares ni realmente encontrar vínculos humanos con otros. Y como cuarta opción están los sedentarios,
que si bien desde el punto de vista de la salud ser sedentario está muy mal, acá lo vamos a poner como una cosa que está muy bien, ¿no? El tener sede, el tener un asiento, un lugar fijo, ¿sí? En algún imperio. Y entonces yo me hago cargo de mí mismo y de los propios, donde puedo sembrar, donde puedo cultivar, donde puedo cosechar, ¿sí? Merecidamente aquello que sembré. Y entonces estas personas se van a ocupar de enriquecer a los suyos y a la comunidad. Y es entender que estas personas son las que van a cambiar verdaderamente el mundo. Entonces, el trabajo de cada uno debe estar en función de ese hogar. Y esta debería ser la medida axiológica y moral, en tanto y en cuanto, ¿sí? En tanto y en cuanto pueda generar y preservar mi hogar, en función de eso voy a trabajar. Esto no implica que ustedes renuncien ahora todos, ¿no? Y digan, bueno, lo mío es como me decía una vuelta una maestra que no planificaba sus clases y me decía, bueno, pero pasa que lo primero es mi familia. Yo entiendo perfectamente, ¿no? Pero el trabajo también hay que hacerlo y es una expresión de esa cultura, y es una extensión de esa familia. Pero sin olvidar que el hogar es fundante y a donde tenemos que realmente poner nuestra cabeza, a pesar del trabajo, es en la familia, en nuestra familia, ¿no? Entonces, esto es lo que le va a dar centralidad y un sentido propio a esa cualidad de don, porque lo único que tiene valor eterno, ¿sí? Que el trabajo puede ser que tenga valor eterno, pero va a tener mucho más valor eterno el haberme dedicado a mi familia y a mis hijos. Y eso es lo que va a marcar la memoria doméstica de mí mismo y de mi familia. Entonces, para terminar, simplemente una pregunta para que nos quedemos pensando. Esto es una reflexión no acabada y muy apurada y breve, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la memoria doméstica? Y podemos poner entre paréntesis la huella de amor, ¿sí? ¿Cuál es la memoria doméstica que le dejaremos a nuestros hijos? Será una memoria doméstica de papás que no están nunca, que no se ocupan y que el trabajo es mucho más importante que una persona que se llama hijo o una persona que se llama esposa o esposo. ¿Cuál es la memoria doméstica que le vamos a dejar a nuestros hijos? Y eso va a permitir, cuando yo responda a esto, va a permitir que uno pueda poner en orden aquellas cosas que valen un poquito más que otras. Simplemente eso, 24:35, muchísimas gracias. José, simplemente gracias. Impresionante, creo que todos nos vamos pensando en la memoria doméstica que nos propones y yo quisiera rescatar para el final esto de la calidad de vínculos, cómo la familia es el lugar central donde uno genera esa calidad de vínculos que puede llevar también hacia su trabajo. Y también el hecho de ser agradecidos, pensar a la familia como un don de Dios, creo que tiene que ser la moraleja de tu charla, que nos quedamos con sabor a poco y ciertamente vamos a tener que volverte a invitar. Cuando quieran, pero pará, que sea presencial, así hay empanadas de por medio, si no, esto es Sí, trampa, ¿no? sí, creo que de este webinar después salen todas las invitaciones presenciales. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o por el chat lo habilitamos un ratito. Si bien estamos en horario de trabajo, la verdad que la Dirección de Recursos Humanos es muy generosa con la universidad, con nuestra comunidad, al permitirnos este espacio. De todas maneras, El José, problema es que después lo que acabo de decir, los van a echar a todos, o todos van a renunciar, ¿no? no vamos a venir a trabajar con muchísimas más ganas, te diré, sabiendo que el Pía, trabajo es el sostén de nuestra familia. Pía, ahí quiero Sí, sumar Pau. a lo que decía José María. No sé si todos vieron, que yo la verdad que me encantó, me quedé impactada con una serie en Netflix que se llama Vivir 100 años, que un autor muy conocido, él recorre el mundo buscando las zonas azules, ¿no? Entonces encuentra 5 zonas azules en distintas partes del continente, donde su función, él se instala a vivir ahí unos meses para descubrir por qué se llaman zonas azules, porque son las zonas más longevas de todo el mundo. Es la gente que más años vive y vive bien. Entonces él quería descubrir qué era o cuáles son aquellas cosas que hacían esos lugares, esos lugareños, que hacía que ellos vivan tantos años.
Bueno, los invito a que la vean si es que todavía está, bueno, ya la vi hace mucho, pero realmente es espectacular, son documentales de media horita, donde él convive con esas comunidades y se da cuenta lo que decía José María. No tiene que ver en nada la posición económica, ni lo que tienen, ni lo que no tienen, ni tampoco tiene que ver que vayan al gimnasio o que coman ni verdura o solo carne. Él realmente le llamaba la atención que las cosas en común que tenían esas 5 poblaciones eran vivir en comunidad, tratarse ellos como comunidad, compartir tiempo, fiesta, estar felices entre ellos. Por ejemplo, en Okinawa, en Japón, lo que tenían ellos era que la gente mayor era muy acompañada de los parientes, los hacían partícipes de las fiestas, eran los centros de la fiesta, son muy respetados. Entonces eso los hacía a ellos estar constantemente involucrados y metidos dentro de la sociedad, no eran dejados de lado. Y después, por ejemplo, otro lugar que a él le llamó mucho la atención, que está en Costa Rica, que es una población pobrísima, que no tienen nada y sin embargo son gente feliz porque comparte en comunidad. Entonces él después une como en un cuadrito cuáles eran aquellas características que hacía que estas poblaciones sean longevas y era eso, era vivir en comunidad y vivir feliz en comunidad. Ahí se dio cuenta que no era ni comer harina, ni comer ensaladita, era vivir en comunidad con la gente Claro que y sí. quererse, digamos. Y en Mirá. contrapartida, hay un documental, perdona Adriana, hay un documental que se llama La teoría sueca del amor, que el que tenga estómago puede verlo, pero muestra justamente cómo en Suecia Sí. aquellas personas, desde que empezó esto hace mucho tiempo, empezaron a plantear la posibilidad de que cada uno viva solo, se fecunde a sí mismo, tenga hijos cuando quiera, y hoy actualmente las personas se mueren en sus casas y nadie sabe quiénes son, por ahí están muertos mucho tiempo, hay empresas o seguros que van a ver cómo están estas personas, sus herencias pasan al Estado, o sea, y es una tristeza absoluta, ¿sí? La teoría sueca del amor. Eh, el que tenga estómago puede verlo, pero es justamente lo contrario, es personas viviendo solas, muriendo solas. Y nos venden a Suecia como si fuese el mejor país del universo, digamos, ¿no? Eh, la contrapartida es esa, ¿no? Es dónde está realmente lo que tiene valor eterno. Bueno, en las relaciones humanas y los vínculos es lo que me hacen persona como tal. De hecho, Juan Pablo II dice que, esto es bastante revolucionario, pero dice que no existen los individuos como tal, sino que existe la persona en relación, ¿sí? Sí o sí. Y dice que la persona es relacional, y dice que es una unidualidad relacional complementaria. Dice que es una unidualidad en el sentido de que somos varones y mujeres y que somos uno entre varones y mujeres. Somos relacionales, o sea, sí o sí estamos hechos para la relación, y complementarios. Y no existe la persona individual. Y esto es una cosa interesantísima de poder empezar a pensar. ¿Y dónde me voy a realizar? Me voy a realizar no trabajando solo, sino trabajando en comunidad. No ejercitándome solo o haciendo sino en comunidad. No en una familia, ¿sí? Y la familia reúne todas las condiciones propias de esto, ¿no? Entonces es el lugar donde se desarrolla de modo pleno la persona en sus relaciones, ¿no? Adrián, ibas a preguntar algo, Mirá, perdón. no sé si me ven y me escuchan. Sí, Adriana, te escuchamos perfectamente. Te comento, Adriana es la directora de Recursos Humanos y es quien nos está posibilitando estar acá reunidos hoy día. Es la que le va a Bueno, mandar un telegrama a todo lo que estamos acá, digamos. Hasta a mí me va a llegar no, un no, telegrama, pero no todo importa. lo contrario. La verdad que te agradezco, José, te agradezco, Pía, esta iniciativa, la verdad, muy, muy buena. Justamente hace muy poco tiempo, hace cosa de 2 meses, nos reunimos varias empresas de Salta, convocadas por Banco Macro, y se trató un tema que se llama la ecología humana, ¿no? Y la ecología humana habla mucho de esto, ¿no? De lo importante que es el rol de la familia dentro del ámbito laboral de las personas que trabajan. Cuanto más involucramos a nuestras familias dentro de nuestros trabajos, más comprometidos están los empleados con la marca, ¿no? Esto es una investigación basada
en muchísimas empresas que hacen acciones hacia las familias de sus trabajadores y hacia sus trabajadores también para brindarles posibilidades de compartir más. Yo te cuento, José, que nosotros somos la primera empresa de Salta que implementó la licencia por paternidad. En el Mirá qué afán bueno. de decir que nuestros empleados varones sean tan partícipes de un momento tan especial como el nacimiento de un hijo, como lo son nuestras empleadas mujeres, ¿no? Y no esta cuestión de solamente de que es una cosa de la mujer. Así que todas estas cosas que estamos viendo nos enriquecen porque nos hacen pensar de que se pueden seguir haciendo cosas y que se están haciendo cosas en el camino correcto. Em, y en el afán de recomendar, yo voy a recomendar algo mucho más bonito, pero que me parece que también tiene que ver, que se llama, está en Netflix, se llama La vida es sueño, es una investigación hecha por chilenos, donde se entrevistan a personas de más de 80 años y todas esas personas de más de 80 años, todas tienen un sueño por cumplir. Y esa productora les cumple el sueño, por supuesto, dentro de un set, dentro de cuestiones artificiales, pero es tan emocionante ver cómo las personas, a pesar de que van pasando los años, que se van haciendo más grandes, todavía hay un montón de cosas por vivir. Entonces de eso se trata, ¿no? De estar en comunidad, de seguir viviendo juntos, de seguir soñando juntos. Y siempre decimos, Ucasal es una familia. Bueno, integremos nuestra familia también a Ucasal desde el trabajo y demás. Así que bueno, gracias Pía, gracias José, hermoso encuentro, hermosa charla. Y bueno, y a todos los que están, gracias por participar. Y bueno, nos seguimos viendo todos los miércoles. José, esta es Gracias, la familia Ucasal, que a partir de hoy sos amigo de Ucasal. No, 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 amigo, no, soy parte de la familia, si no, no tiene ningún sentido. Bueno, no, mucho más entonces. Muchísimas gracias por todo, José, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a De acá ustedes. un fuerte abrazo, te despedimos con el mayor cariño del mundo. Muchas gracias. Adiós, adiós. Gracias, gracias a todos por acompañarnos, gracias a Recursos Humanos y al Vicerrector de Formación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Pía.